Problemas limítrofes de Venezuela. Colombia, Brasil y Guayana. Integrantes: Víctor Beltrán, Gabriel Pérez, Eric Pernía. Términos básicos para conocer el tema. ¿Qué es territorio? Extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política. ¿Qué es frontera? Línea real o imaginaria que separa un estado de otro. ¿Qué es hito? Poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio y para indicar las distancias o la dirección en un camino. Origen del territorio venezolano. Venezuela fue descubierta en el tercer viaje de Cristóbal Colón, el 2 de agosto de 1498, cuando llegó a la desembocadura del río Orinoco, después de haber pasado frente a la isla de Trinidad. Era la primera vez que los españoles tocaban el continente americano. Venezuela se conforma como estado en 1777 a partir de la Capitanía General de Venezuela, colonia del Imperio Español que había sido fundada en 1527. Delimitación del territorio venezolano. El 8 de septiembre de 1777 el rey Carlos III fija la Real Cédula y crea la Capitanía General de Venezuela. En 1750 el territorio estaba delimitado por las siguientes provincias: Cumaná, Margarita, Trinidad, Guayana, Caracas, Barcelona y Mérida de Maracaibo. Límites con Colombia. Tratado de 1833. Las negociaciones entre Venezuela y la Nueva Granada comenzaron el 9 de diciembre de 1833 y culminaron el 14 de diciembre del mismo año. Con relación al aspecto fronterizo entre ambos países, el artículo 27 del llamado Tratado Michelena-Pombo, este tratado no fue aceptado y la resolución del problema del trazado fronterizo quedó aplazada. Tratado de 1844. Participaron Fermín Toro para Venezuela y Joaquín Acosta por Colombia. Afectaban los derechos territoriales de Venezuela, por lo tanto no fue aceptado. Tratado de 1874. En 1874 un intento nuevo entre Guzmán Blanco para Venezuela y Manuel Murillo por Colombia. Igual este tratado no fue aceptado. Tratado de 1881. En 1881 designaron al rey Alfonso XII de España como árbitro, pero no sirvió de nada. Tratado de 1891. La reina María Cristina firmó un laudo arbitral obligando a que ambos países cumplieran las disposiciones. Tratado de 1900. En 1900 una comisión mixta entre venezolanos y colombianos comienza a localizar los hitos fronterizos entre ambos países. El 29 de abril del mismo año, con el acto de Castillete, se oficializa la pérdida de la Guajira. Este territorio se pierde por ignorancia e indolencia de los venezolanos. Tratado de 1916. En 1916 cambiaron el árbitro y ahora es Suiza, que era el presidente de la Confederación Helvética. Por Venezuela Gil Fortoul, que descuidó todo el asunto. En cambio los colombianos estuvieron pendientes. Tratado de 1922. En 1922 la Confederación Helvética falla a favor de Colombia. Tratado de 1928. En 1928 realizaron las demarcaciones, pero hubo dificultades naturales y paralizaron la demarcación en 1932.
Tratado de 1941. En 1941 hubo el último tratado de límites que minimiza la controversia entre ambas naciones. Artículo 10 de la Constitución. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1910, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados en unidad. Se pierde 2050 kilómetros cuadrados. Límites con Brasil. Tratado de 1843. La fijación de los límites con Brasil ha seguido un curso menos complicado, debido a la circunstancia de que España y Portugal desde mediados del siglo XVIII, habían deslindado sus posesiones coloniales y la línea de demarcación que fijaron entonces fue aceptada por los gobiernos de Venezuela y Brasil cuando iniciaron sus negociaciones de límites en 1843. Iniciada por Carlos Soublette. Tratado de 1852, y Tratado de 1859, firmaron tratados que no tuvieron consecuencias delimitadoras inmediatas. Ambos gobiernos han designado sus respectivas comisiones demarcadoras en diferentes años hasta llegar definitivamente a la línea fronteriza. La línea fronteriza es, de la Piedra del Cocuy, al Salto Guá, del Salto Guá hasta el Cerro Delgado Chalbau, desde el Cerro Chalbau hasta el Cerro Roraima, atravesando las sierras de Parima y Pacaraima. Tratado de 1879. Ambos gobiernos han designado sus comisiones demarcadoras, las cuales han actuado en diferentes épocas, hasta 1944, para establecer definitivamente la línea fronteriza. Tratado de 1905. Se estudia los límites entre Río Orinoco, Río Amazonas, Río Esequibo. Tratado de 1914 y 1915. Posteriormente realizaron demarcaciones en 1914 y 1915 unas comisiones mixtas venezolano-brasileñas, con el objetivo de demarcar frontera entre los dos países. Tratado de 1928. Protocolo suscrito el 24 de julio de 1928 en Río de Janeiro en sustituir estipulaciones del Protocolo de 1905 y nombrar comisiones mixtas con el propósito de demarcar la frontera en los dos países. Tratado de 1990 y 1933. Alineamiento entre Venezuela y la región Pacaraima, Brasil. Tratado de 1941 y 1944. Se terminará con el alineamiento montañoso de Pacaraima al sur de la Gran Sabana. Tratado de 1990. En 1990 Brasil cede kilómetros cuadrados a Venezuela por la parte sur de Amazonas. Límites con Guayana. Las tierras de Guayana fueron recorridas por Cristóbal Colón, Alonso de Ojeda y Vicente Yáñez Pinzón. El terreno era abrupto, lo que ahuyentó definitivamente a Reino de Castilla y de León. Guayana siempre fue señuelo para Gran Bretaña. 1563 quiere tomar la posesión de Guayana. Primero lo hizo con capitanes aventureros, luego con representantes de la corona y por último por hombres del mar. Guayana atraía a los colonizadores por la leyenda del Dorado. Tratado de 1835. El Imperio Británico comienza a expandir su territorio colonial aprovechando el despoblamiento y el desinterés de los venezolanos en el territorio circundante al río Esequibo. Gran Bretaña proclamó la línea Schomburg como el límite mínimo de sus reclamaciones, y pretendía reclamar hasta el delta del Orinoco. Tratado de 1844. En 1844 Venezuela hizo reclamos para la búsqueda del convenio pero fracasó. Tratado de 1850. En 1850 se convino no hacer ningún tipo de colonización de ambas partes, Venezuela y Guayana.
Tratado de 1881. Se reúne José María Rojas y Mr. Alandille, pero no lograron acuerdos porque Inglaterra modificó la línea de demarcación hacia Occidente. Tratado de 1887. Venezuela rompió relaciones con Inglaterra y pide ayuda a Estados Unidos. Tratado de 1896. Inglaterra conviene que el dominio de 50 años valdría como título de soberanía sobre esas tierras. Tratado de 1899. En 1899 se constituyó un tribunal de arbitraje, Venezuela representada por Estados Unidos, Inglaterra representada por dos ingleses, el ruso Frederic de Marteus presidió el organismo, parcializados a favor de Gran Bretaña. Pierdemos 108.000 kilómetros cuadrados. Tratado de 1900. En 1900 se fijó una comisión para ejecutar el Laudo de París y establecía algunas modificaciones no apreciables. Tratado de 1932. En 1932 el canciller venezolano y criado Chacín logró que Inglaterra volviera el monte Roraima. Relaciones internacionales. Nuestra política exterior se ha enfocado hacia diversos objetivos. En resumen, desde 1830 hacia 1935 se resaltan aspectos importantes sobre las relaciones internacionales. Tratado de Ginebra. El acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica, firmado en Ginebra el 17 de febrero de 1966, es un tratado vigente firmado por Venezuela por una parte, y el Reino Unido junto con su colonia de Guayana Británica por la otra, por el cual se detallan los pasos a seguir para la resolución de la controversia limítrofe territorial sobre la Guayana Esequiba surgida de la contención venezolana ante la ONU, en 1962 de considerar nulo e irrito el laudo arbitral de París de 1899 que emitió el Tribunal Arbitral de París y que definió la frontera común entre Venezuela y Guayana Británica. Gracias por su atención.